¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a la aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 248 y en esta ocasión hablaremos de Flores para Algernon, de Daniel Case. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Flores para Algernon, del escritor estadounidense Daniel Case, es una novela de ciencia ficción que se publicó originalmente en 1966 y fue, antes que eso, una historia corta publicada en 1959. Es considerada una de las obras clásicas de ciencia ficción del siglo XX. Y como siempre, comenzaré hablándote de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, si lo recomiendo y finalmente una plática sobre los temas principales del libro, que incluye spoilers de la historia. Daniel Case es el autor de esta novela y estudió originalmente psicología, aunque no tanto por convicción como realmente por presión de sus padres. Su intención desde joven era ser escritor y es como escritor que recordamos a Case, pero su experiencia de vida, estudiando psicología, trabajando un tiempo en la marina en su adolescencia y las diferencias que tuvo con sus padres fueron inspiración para Flores para Algernon, que es su obra mejor conocida. Aunque esta fue su novela debut, Case ya tenía más de una década escribiendo en ese momento, en particular para la editorial Atlas Comics, que fue la precursora de Marvel Comics en la década de 1950. De hecho, trabajó directamente con Stan Lee. Allí escribía historietas de terror, fantasía, suspenso y, claro que sí, ciencia ficción. Precisamente una de las ideas para una historia que tuvo Case en esa época fue La semilla de Flores para Algernon, que es una historia de ciencia ficción, pero en lugar de situarse en el espacio exterior o en el futuro lejano, temas comunes de la ciencia ficción de esa época, está situada en el presente y nos muestra un avance científico revolucionario. Flores para Algernon fue, primero, una historia corta publicada en The Magazine of Fantasy and Science Fiction en 1959. En 1960, esta historia ganó el premio Hugo, uno de los más prestigiosos de ciencia ficción de Estados Unidos, como mejor historia corta. En los años siguientes, Case continuó trabajando la idea central de Flores para Algernon, que se convirtió en una novela, publicada en 1966, con la misma premisa, pero con sus temas mucho más desarrollados. Ese mismo año ganó el premio Nebula a Mejor Novela, el otro gran premio de ciencia ficción de Estados Unidos, junto con la novela Babel 17 de Samuel R. Delany, que no es tan bien recordada como esta. Y en 1968, esta novela fue adaptada al cine con el título Charlie, que fue protagonizada por Cliff Robinson, quien además ganó el premio Oscar a Mejor Actor. Esto nos habla del gran éxito que tuvo este libro, y desde entonces ha sido una obra que ha influido profundamente en la ciencia ficción. Incluso es probable que, aunque no conozcas esta novela, te hayas encontrado con alguna obra que hace referencia a ella. Incluso un episodio de Los Simpson está basado, en gran medida, en la historia de Flores para Algernon. Case continuó escribiendo hasta su fallecimiento, en 2014 a la edad de 86 años. Ninguna de sus obras posteriores a Flores para Algernon alcanzó el mismo nivel de reconocimiento y éxito, pero esto no era algo que le causara conflicto. Más bien, se sentía muy contento de haber creado algo con el impacto de Flores para Algernon. Y no es que no fuera una persona ocupada. Daba clases, escribía y además se terminó convirtiendo en un miembro emérito de muchas sociedades de ciencia ficción. Y seguro para este momento ya quieres saber de qué trata este libro, así que pasemos a hablar de ello. Nuestra historia es contada de manera epistolar, a través de las entradas en el diario de investigación de nuestro protagonista, Charlie, un hombre de 32 años. Estas entradas de diario son un poco difíciles de leer. Charlie escribe de manera desorganizada y con muchos errores de ortografía y gramática. Y él está consciente de ello. Nos explica que para él leer y escribir ha sido algo muy difícil, porque le cuesta mucho trabajo aprender las cosas que para otras personas son fáciles. Tiene que repetirlas mucho en su cabeza y a veces, por más que lo intenta, aún así no logra entenderlas. Pero gracias a las clases que ha recibido en la escuela para personas con deficiencias mentales,
y que ha puesto todo su empeño para lograrlo, es capaz de leer y de escribir. Sigue siendo difícil para él, pero es algo que le importa mucho lograr, porque está convencido de que con ello va a ser un poco más listo. Sabe que no es una persona inteligente, pero está convencido que eso lo puede cambiar. Y si se vuelve suficientemente inteligente, entonces va a entender todas las cosas que las demás personas entienden. Y entonces, por fin, la gente no va a perder la paciencia, no le va a gritar, no van a desesperarse de él. Al contrario, va a poder hacerse de muchos amigos. Es cierto que en su trabajo, como ayudante en una panadería, tiene amigos a los demás trabajadores de ahí, aunque nos confiesa que ellos constantemente le hacen preguntas que no sabe cómo responder, lo ponen a hacer cosas que no sabe cómo hacer, y suelen decir que alguien ha hecho un Charlie Gordon cuando alguien tiene un accidente o comete un error, lo cual él no entiende, porque él jamás se equivoca de esa manera. Pero está bien, porque sus amigos del trabajo siempre se ríen cuando él no puede contestar algo, o cuando alguien se equivoca y hace un Charlie Gordon. Y eso quiere decir que están felices de estar con él, y él se ríe con ellos. Sin embargo, vaya que le gustaría ser más listo. Así de verdad entendería los chistes que cuentan y podría ayudar más en la panadería. Ahora está en un lugar con muchos científicos que van a hacer un procedimiento para que sea más inteligente. Aunque antes tiene que pasar algunas pruebas, lo cual le ha preocupado bastante, pues nunca ha sido muy bueno para pasar ningún tipo de prueba o de examen. Por ejemplo, le han mostrado unas hojas con manchas de tinta y le han preguntado qué ve en ellas. Pero por más que busca, no ha logrado tener éxito en esa tarea, solamente ve las manchas. La persona que le ha presentado esta prueba le dice que puede imaginar cosas viendo las manchas, pero él solamente ve blanco y negro. No sabe qué es lo que esperan que encuentre, y está seguro que ha reprobado esa prueba. Además, lo han puesto a resolver laberintos junto a Algernon, un ratón que ha pasado por el mismo procedimiento al que lo van a someter a él. En todos los intentos para resolver los laberintos, Algernon siempre ha encontrado la salida, mientras que Charlie no ha logrado resolver ni uno solo. Y eso no solamente lo ha puesto triste, sino que también lo ha hecho enojar bastante con Algernon. Por supuesto, eso incrementa su preocupación, pues teme que no lo elijan para el procedimiento, y así nunca va a poder ser inteligente como las demás personas. Sin embargo, le dan la buena noticia que su hermana, con quien no ha hablado desde hace muchísimos años, al igual que ha pasado con el resto de su familia, ha dado permiso para que puedan hacer el procedimiento de Charlie. Aparentemente él tiene algo que es 68 de coeficiente intelectual y no entiende realmente qué significa eso, pero sabe que por lo tanto otra persona adulta debe tomar algunas decisiones por él. Y su hermana ha aceptado que experimenten en él, sea lo que sea que eso signifique. Además, los doctores Nemor y Strauss, encargados del procedimiento, le han dicho que es un candidato ideal, pues a diferencia de otros candidatos, tiene una enorme motivación. Los reportes que escribe Charlie son parte del experimento, pues los científicos quieren tener un registro de su progreso. Charlie finalmente se somete al procedimiento que resulta ser una operación en su cerebro, un procedimiento que ha tenido éxito en ratones como Algernon y que, si tiene éxito en Charlie, podría cambiar la vida de incontables personas alrededor del mundo. Después de la operación, Charlie sigue escribiendo y nos cuenta que además le han dado una máquina que le muestra lecciones y videos para hacerlo supuestamente más inteligente y también algunos libros para que lea. Aunque los doctores Nemor y Strauss lo han calmado diciéndole que este será un proceso gradual y que después de algún tiempo será hasta 3 veces más inteligente que antes, y con ello, por lo tanto, será mucho más inteligente que cualquier persona normal, Charlie nos dice que no nota realmente un cambio, no nota que sea particularmente más listo que antes, y la máquina que le muestra lecciones lo llena de cosas que tampoco entiende por completo. Pero nosotras y nosotros sí lo notamos, porque sus reportes tienen cada vez menos errores de escritura. El vocabulario que usa es cada vez más amplio
y las ideas que escribe son cada vez más complejas. El procedimiento parece que ha sido todo un éxito. Pero ¿realmente ha sido así? ¿Charlie de verdad llegará a convertirse en una persona excepcionalmente inteligente? Y si esto pasa, ¿qué consecuencias tendrá esto en su vida y en la vida de los demás? Esto lo descubrirás leyendo Flores para Algernon de Daniel Case. Y ahora que conocemos de qué trata este libro, pasemos a hablar qué tiene de bueno, por qué podría gustarte leerlo. Y en primer lugar está, por supuesto, la premisa. Es original, es intrigante. Esto de dotar de inteligencia a una persona que originalmente no la tenía es una idea sencilla y fértil para contar una historia sumamente interesante. Eso es exactamente lo que te vas a encontrar aquí. Nos presenta todas las posibilidades de la ciencia ficción como un género literario. Para mí lo que hace a la ciencia ficción un género sumamente interesante es que nos pone cara a cara con todas las implicaciones de responder a la pregunta ¿qué pasaría si esto fuera posible? Por eso hay algunas personas que argumentan que un mejor nombre para el género es ficción especulativa. En este caso, esta posibilidad es la de aumentar la inteligencia de las personas y nos lleva inmediatamente a plantearnos qué pasaría con las personas que se someten a una transformación así. El núcleo de la historia es explorar la manera en que Charlie ve al mundo y cómo esta visión se transforma conforme sus capacidades se incrementan, especialmente cómo cambia su relación con otras personas. Incluso anticipa algo que ahora llamaríamos quizás inteligencia emocional, unos 30 años antes de que Goleman acuñara este término. Pues nos damos cuenta que Charlie nunca desarrolló las capacidades para socializar con otras personas y contar con una inteligencia excepcional no se las ha otorgado así de la nada. Tiene muchas dificultades para entender lo que para otras personas es obvio, al conversar, al discutir, al estar en desacuerdo o en acuerdo con otros. En especial con su maestra de la escuela, quien le enseñó a leer y escribir, con quien se da cuenta tiene sentimientos que no sabe cómo manejar. Yo soy psicólogo de formación, tengo una maestría y toda la cosa y estoy especializado en educación, así que para mí este libro es apasionante. Como decíamos en la introducción, el autor fue psicólogo y se nota. En este libro se refleja mucho de las concepciones científicas de la inteligencia que se tenían a mitad del siglo XX, tanto las tradicionales así como las de avanzada. Algunas, por supuesto, han sido científicamente ya superadas, pero te sorprendería saber que son aún muy socorridas por muchas personas en la actualidad, porque son muy del sentido común. Pero en el momento de escribir esta novela eran lo que se sabía sobre este tema. Es por esto que la manera de narrar a través de los reportes escritos por nuestro protagonista hacen más creíble la premisa y le dan más impacto a la historia, porque recupera no solamente este aspecto humano de la historia, sino también está ahí espolvoreado con detalles que si tienes conocimientos de psicología, de educación o incluso un poco acerca de la historia de cómo se ha tratado a las personas con discapacidad, bueno, te va a parecer muy interesante ver cómo eran las cosas en los años 60 en Estados Unidos y cómo son ahora en la actualidad. Es una comparación sumamente interesante. Es el escenario para presenciar de manera directa la transformación de Charlie y los problemas que eso le trae. Conocemos de manera indirecta, al principio de la novela, por ejemplo, el dilema ético al que se enfrentan los científicos a cargo del experimento. No saben si esta experimentación en un ser humano sea lo más correcto, pero tampoco tienen muchas alternativas. Y todo se soluciona un poco por la intervención de la familia muy alejada de Charlie, que quizás ni siquiera estaba muy consciente de las implicaciones de aceptar que Charlie fuera sometido a esta operación quirúrgica. Y más adelante, cuando nuestro protagonista ya es capaz de entender su situación con toda claridad, él mismo se vuelve a plantear estos dilemas. La historia que nos cuenta la transformación de Charlie, nuestro protagonista,
nos muestra la importancia y el valor que socialmente le asignamos a la inteligencia. Nos obliga a pensar sobre cómo este valor que le damos a la inteligencia termina siendo la manera en la que le asignamos no solamente un valor abstracto en el vacío, sino que le damos el valor directamente a las personas en función de qué tan inteligentes son o no son. Y esto sin nosotros ser expertos en medición de la inteligencia. Simplemente asumimos que sabemos reconocer a alguien que es inteligente de alguien que no. Y por lo tanto, alguien que nos parece que es inteligente, asumimos que es una persona más valiosa que alguien que no es tan inteligente. Y sí, suena a algo bastante fuerte porque es precisamente la manera en la que muchos charlatanes actuales se aprovechan de esta tendencia de las personas para sacar provecho personal. Es, por ejemplo, común encontrarte a personas que tratan de mostrar hacia el exterior la imagen de que son personas brillantes, genios, creadores, inventores de cosas, aunque realmente no lo sean y su único mérito sea comprar las invenciones de otras personas y presentarlas como logros propios. Si te sacaste la lotería genética y naciste con un potencial para desarrollar tu inteligencia muy grande, y además naciste en un entorno que va a ayudarte a desarrollar esa capacidad, pues qué bien por ti, vas a tener una vida bastante fácil comparada a la vida de una persona como Charlie, que no solamente nació con capacidades más limitadas que la mayoría de las personas, sino que además nació en un entorno que le impedía poder superar todas las barreras a las que se iba enfrentando a lo largo de su vida. Es algo en lo que vale la pena reflexionar. Porque este tipo de juicios que se hacen acerca del valor de las personas en función de su inteligencia o sus aptitudes aparentes es lo que hace que Charlie sea un personaje que ha sido aislado, que ha sido rechazado por el mundo y se la vive buscando una respuesta, una solución para ser aceptado por los demás. Como él lo expresa, desde su lógica, si se vuelve inteligente, entonces las personas van a querer estar cerca de él en lugar de querer estar lejos. Y finalmente va a tener muchos amigos porque finalmente esa es la aspiración que él tiene acerca de la vida. Sentirse querido, sentir que pertenece. Por lo tanto, este es un libro que me ha conmovido muchísimo. Es de los pocos libros que me han hecho llorar. Y es por la manera tan genuina en que nos cuenta todas estas cosas. Como es contado desde el punto de vista de Charlie, realmente sientes ese dolor tan profundo de sentir que las demás personas no quieren estar cerca de él por algo que él no tiene ningún control y a pesar de que hace todo lo posible por ser una mejor persona, no puede remediar. Y más adelante, cuando se da cuenta que ser sumamente inteligente tampoco es la solución a todos sus problemas. La necesidad de pertenecer, de darle sentido al mundo y sobre todo, de sentir que somos personas tratadas y tratados con dignidad por el simple hecho de ser humanos es una necesidad que compartimos todas y todos. Por lo tanto, el impacto emocional que tiene, creo yo, es muy grande y hace de este un libro muy interesante. Te llama la atención a pensar en todas estas cosas y creo que por eso vale mucho la pena leerlo. Menciono que durante un tiempo trabajé el tema de atención educativa a personas con discapacidad, particularmente personas con discapacidad visual y auditiva. En Flores para Algernon, el autor también nos muestra las condiciones de vida que tenían las personas con discapacidad a mediados del siglo XX, que era un trato bastante poco digno a menos que las personas tuvieran la buena suerte de encontrarse con una persona que por iniciativa propia las tratara con dignidad, con respeto, con cariño. Y algunas de las cosas que critica el autor sobre la manera en que la sociedad de aquel entonces aislaba y casi que trataba de esconder que había personas que enfrentaban barreras para desenvolverse en el mundo con tal de no lidiar con ellas, persisten en el siglo XXI. Hemos avanzado muchísimo, pero hay otras cosas que no han cambiado tanto. Y eso a mí me hace enojar muchísimo. Pero también, si encaminamos esa energía a algo positivo, me hace desear y buscar actuar de manera que cambien las cosas para mejorar. Y hasta donde sé, esta reacción, este deseo de hacer que las cosas cambien y mejoren,
era algo que buscaba el autor. Y esto me parece también un aspecto positivo de este libro. Por último, aunque todo lo anterior suena muy denso y muy complejo, realmente este es un libro relativamente breve y bastante ameno y ágil de leer. No se siente pesado de leer porque nos está presentando una historia que tiene muchos giros, en la cual conocemos a un personaje que es bastante entrañable, aunque después de un tiempo se vuelve un poquito antipático. Y por si fuera poco, además, pasan algunas cosas inesperadas. De verdad quieres saber qué es lo que va a pasar y también entender por qué el título de Flores para Algernon. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de aquellas cosas que podrían no gustarte de este libro. Creo que como toda historia contada en primera persona, si no te simpatiza el protagonista va a ser más difícil que disfrutes el libro. Charlie, conforme avanza la historia, ya lo mencionábamos antes, se vuelve un poco antipático, así que puede ser desagradable a veces leer la manera en la que se comporta, lo que piensa acerca de otras personas, y es parte de su desarrollo como personaje. Es muy importante para que el mensaje que trata de comunicarnos realmente aterrice, pero aún así, tenlo en cuenta porque puede parecerte un obstáculo para disfrutar de la historia. Además, como este libro nos muestra las creencias y actitudes de las personas de mitad del siglo XX, te vas a encontrar con términos ofensivos para referirte a personas con discapacidad. Y también vas a encontrar que los personajes femeninos tienen un rango limitado de roles que desempeñan, que suelen ser bastante secundarios, y eso considerando que eran bastante progresivos para la época en la que se publicó el libro. Pero es parte del paso del tiempo. Solamente tenlo en cuenta. A final de cuentas, este es un libro que es un producto de su época. Así que, ¿recomendaría leer Flores para Algernon de Daniel Case? Por supuesto que sí. Esta es una novela que toma una premisa original para explorar una amplia variedad de temas relacionados con la condición humana. Es una historia que nos invita a reflexionar acerca del valor que damos a las personas, cómo cambia nuestra perspectiva de acuerdo a nuestras experiencias de vida y, por supuesto, que todas las personas son dignas de respeto. Todo lo anterior al mismo tiempo que te cuenta una historia muy humana, muy conmovedora y que te deja con deseos de saber cómo termina. No tengo mucho más que decir al respecto excepto que es un libro sumamente recomendable. Y esa fue la reseña de este episodio, Flores para Algernon de Daniel Case. Ahora pasemos a los anuncios y saludos. Esta semana, una vez más, a pesar del retraso en este episodio, he estado lleno de trabajo, lo cual es bueno, económicamente hablando, pero también es un poquito malo porque me deja con muy poca energía para hacer prácticamente cualquier cosa. Pero mejor pasemos a lo agradable que son los saludos. Hay saludos para Ela, que tiene su podcast La Opinión de Helado, en la que habla de cine, televisión y entretenimiento en general. Saludos para Elena Bustamante, que tiene su podcast Susurros del Inframundo, en el que te lee historias de terror y suspenso en forma de susurro. También, por supuesto, y como siempre, saludos a nuestros amigos del podcast Tipos Móviles, en el cual puedes encontrar otro podcast que te habla de literatura, libros y todo el mundo alrededor de la lectura. Y en este tenor, saludos también para Alba, que tiene su blog Cine de Escritor, en el cual habla del encuentro entre la literatura y la pantalla grande. Tenemos saludos para Luis, para Manu, para Héctor, para Ax, para Jacqueline Cruz, saludos para Emma Kirby, para Paola Cázares, para David Cruz, para Ruth Clandestina, para Sari Guzmán. Hay también saludos para Frida Martínez, para Avinais, para Claudia Urdaneta y para José Luis. Y aún hay más saludos. Saludos para Leticia Castillo, que sí, un día platicaremos de Crepúsculo porque tengo una curiosidad enorme para leer este libro con algunos años ya de distancia. Saludos también para David Pludébano, hasta Catacaos, Piura, en Perú. Saludos para Dianis Hernández, muchas gracias por tus comentarios. Saludos también para Lizualda, para Joel Rodríguez, que quizás tengas que esperar
por la respuesta a la vida, el universo y a todo. Por lo menos un tiempito más. Saludos también para Sergio Villeda, que pregunta si Kindle es la mejor manera para leer libros de manera electrónica. Y el Kindle como dispositivo y la tienda Kindle como servicio es quizás la manera más conveniente y accesible para leer libros electrónicos, definitivamente. Sin embargo, puede ser también una plataforma un poco abusiva con las y los autores de los libros, por lo que no está de más que busques maneras de apoyar a tus autoras y autores favoritos de otras maneras, además de leerlos en Kindle. Saludos también para PMRG, que además pregunta, ¿por qué no hago el podcast también en video? Y la respuesta es tiempo. Editar video consume muchísimo más tiempo que editar audio. Tampoco como 3 veces más el tiempo de edición, que de por sí ya es bastante, hasta 10 veces más tiempo. Eso sin contar el tiempo de renderizado del video. Eso es aparte. Y si de por sí ya me cuesta trabajo publicar un episodio cada 2 semanas, cuando efectivamente logramos hacerlo cada 2 semanas, hacer esto en video, combinado con mi trabajo, con mi vida familiar y todas las demás cosas, definitivamente no es nada viable. O podría haber un episodio de la aventura cada 2 o 3 meses y eso tampoco me parece tan viable. Claro, eso sin contar también que tendría que acondicionar el espacio donde grabo no solamente para grabar sonido, sino también para grabar video, lo cual implica poner luces, una escenografía acá atrás, una cámara mejor y bueno, todo eso se traduce en mucho tiempo. Así que desafortunadamente esa no es una opción y por lo menos en el futuro cercano no veo que eso cambie. Y esta vez fueron muchos saludos, pero los agradezco a todos. Aprecio bastante poder leer lo que tú que escuchas este podcast dices. Me da el empujón cuando estoy editando el podcast en la madrugada. A veces me retraso como en esta ocasión, pero aquí seguimos porque a pesar de todo disfruto mucho de hacer este podcast. Y si tú quieres un saludo, hacer una pregunta, recomendarme un libro o dejarme cualquier otro comentario, puedes hacerlo a través de las redes sociales de A la Aventura, que las encuentras en alaaventura.net. La liga a este que es el sitio del podcast también está seguramente en la descripción de este episodio, si lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquiera de las plataformas que existen para escuchar podcast. Generalmente te dejan ver la descripción del episodio con esta información. Además, en el sitio de A la Aventura vas a encontrarte con todos los episodios que hemos grabado. A veces me piden hablar de un libro del cual hemos hablado hace ya bastantes años. Quizás valga la pena en algunos casos volver a estos libros porque hace unos 8 años, por ejemplo, la manera en la que grababa era muy diferente. Y también quizás podría encontrarle un poquito más de carne al asunto, como acostumbramos decir por aquí en México. Entonces, todo esto te lo encuentras en alaaventura.net. Y, habiendo dicho ya todo esto, pasemos a la segunda parte del podcast, en la cual vamos a hablar de alguno de los temas principales del libro del que platicamos esta semana, Flores para Algernon, de Daniel Case. Y esto viene con una última advertencia, porque si no quieres spoilers, puedes dejar de escuchar en este momento, porque seguramente revelaremos algunas cosas de la trama del libro para poder hablar de los temas principales de este. Por supuesto, también si te da curiosidad puedes continuar escuchando, pero ya vas con esta advertencia. Y en esta ocasión mantenemos la costumbre de comenzar con la pregunta de qué se queda conmigo de este libro. Son varias cosas, pero vamos a platicar de una de ellas en especial. Tiene que ver con la forma en que el procedimiento al que se somete Charlie cambia su inteligencia. Es un cambio acelerado que convierte a Charlie en un genio, una capacidad intelectual muy superior a la de cualquier persona normal. Su coeficiente intelectual al principio de la historia es de 68, y esto triplicado lo ubica en casi 190 de coeficiente intelectual, que es algo completamente absurdo. El coeficiente intelectual tiene siempre una media de 100 y las desviaciones estándar hacen que una persona que tenga un coeficiente intelectual de 140 ya sea un genio porque se encuentra por lo menos 2 desviaciones estándar arriba de la media.
190 es una absoluta barbaridad. Por lo tanto, asumiendo que tomamos como creíble esta premisa, explica por qué puede aprender muchísimas lenguas, dominar muchísimas ciencias y además memorizar una cantidad gigantesca de información. Pero al mismo tiempo este cambio es demasiado rápido para Charlie y lo deja muy poco equipado para procesar toda la complejidad del mundo que hasta entonces le era invisible. Y como decíamos en la reseña del libro, especialmente lo dejan indefenso y sin mucha información acerca de las relaciones con otras personas. Charlie se da cuenta que las relaciones con otras personas no pueden resolverse, no hay una manera de interactuar con otras personas que asegure un buen resultado, como suele ser en las ciencias exactas que está estudiando. Antes del procedimiento, Charlie veía las interacciones con otras personas de manera literal. El mensaje en lo que decían las personas y el contenido de estas interacciones eran una misma cosa para él. Le era imposible interpretar la intención detrás de las palabras y las acciones de otros. Por ello entendía que cuando sus compañeros del trabajo le decían «La has hecho buena, Charlie», estaban elogiándolo, lo estaban felicitando, pues eso es lo que dicen las palabras, que ha hecho algo bueno, cuando en realidad pues estaban siendo irónicos y se estaban burlando de él. La comunicación entre personas está llena de sutilezas y requiere de mucha sensibilidad al contexto en que ocurre. Es la razón por la que no nos ponemos a platicar de un terrible evento personal en cuanto alguna persona que nos está atendiendo en una tiendita nos pregunta cómo estamos. Entendemos por el contexto, por nuestro conocimiento cultural, que simplemente es una pregunta de cortesía y normalmente contestamos que bien, pase lo que pase. O bueno, por lo menos eso hacemos en México. Porque por supuesto también el lugar en el que te encuentras cambia este tipo de interacciones. Incluso se encuentra casi a nivel de leyenda urbana que solamente el 10% de la comunicación es verbal y el resto es no verbal. Es leyenda porque esto no es precisamente correcto. Surge de un estudio realizado en 1967 por Albert Mehrabian, en el cual trataba de identificar qué porcentaje de la comunicación relacionada con sentimientos era efectivamente interpretada de manera correcta por otras personas y qué factores eran los que estaban involucrados para esta interpretación correcta. Y a través de su metodología llegó a la conclusión que 7% de las respuestas correctas tenían relación directa con la comunicación verbal. Y el resto tenía que ver con el tono de voz, tenía que ver con el lenguaje corporal. Entonces, esto de que 10% de la comunicación es verbal y el resto es no verbal, es una extrapolación que tiene cierta utilidad. Nos ayuda a comprender de manera muy general cómo es que nos comunicamos. Pero no lo tomes como una verdad absoluta, porque también cómo es que mides estas cosas. Esto ocurrió en un estudio con unas condiciones muy específicas. Y para el caso de Charlie, todo este tipo de complejidades que para nosotros son muy cotidianas, pues él no las sabía. Se ha convertido en un genio, ha intentado aprender un montón de cosas, pero la teoría que te dice cómo es la comunicación entre personas es muy diferente a la práctica. Entonces, tiene roces todo el tiempo con todas las personas. Y paradójicamente empieza a desesperarse de que las demás personas no logran entender con la misma facilidad que él conceptos abstractos, complejos y que requieren de un dominio avanzado de muchas disciplinas al mismo tiempo. La comunicación es algo muy difícil. En Flores para Algernon, lo que nos propone el autor es que la clave de esta comunicación y de las relaciones entre personas es el entendimiento mutuo. Charlie es un ejemplo muy dramático, pues vemos sus dificultades cuando el resto del mundo es mucho más inteligente que él y también cómo siguen siendo dificultades cuando ahora es él quien es mucho más inteligente. Pero también lo vemos en otros personajes. La familia de Charlie, su padre y su madre, tienen dificultades enormes para lograr acuerdos porque aunque ambos quieren lo mejor para él, no logran encontrar un punto de acuerdo en cómo lograr esto que es mejor para él. No logran encontrar un punto de acuerdo y la familia termina por separarse. Esto del entendimiento mutuo involucra ponerte en los zapatos de la otra persona
escucharla, entender cuál es su circunstancia, como diría Ortega y Gasset. Vaya, ser empático. La incapacidad de lograr esto en su aspecto más extremo es lo que le impide a los científicos empatizar con Charlie y verlo como una persona plena, con aspiraciones, miedos propios y toda una vida interna que ya existía antes del experimento, y que no es solamente un sujeto experimental que va a ser el medio para lograr algo excepcional en la ciencia médica. Esto termina por deshumanizarlo, lo cual resiente profundamente Charlie. Y bueno, eso también puede pasar en nuestra comunicación con otras personas en casos extremos, sobre todo si tenemos preconcepciones o prejuicios acerca de estas otras personas, como es muchas veces el caso de las personas con discapacidad intelectual. Las personas alrededor de Charlie, antes de su procedimiento, no eran capaces de verlo como una persona noble y generosa, que es lo que era, porque tenían prejuicios hacia él por su discapacidad intelectual. Quizás en 2023 decir que debemos tratar a todas las personas con dignidad, independientemente de sus aptitudes y capacidades, no es algo particularmente revolucionario. Pero hace 60 años, todo mi respeto a David Case por su enorme humanidad y empatía, y por esforzarse tanto en despertar en las y los lectores esta misma empatía. Antes de terminar, me gustaría mencionar lo devastadora emocionalmente que es la tragedia de Charlie. Por un momento, obtiene todo lo que siempre soñó, al convertirse en una persona muy inteligente. Eso desafortunadamente no lo hace feliz, no es la solución a todos sus problemas como esperaba. Al contrario, termina con problemas completamente nuevos. Pero a pesar de eso, le da la posibilidad quizás de formarse una vida feliz. Pero termina perdiéndolo todo. Lo que nunca pierde es su humanidad. Esa nobleza y generosidad que siempre lo caracteriza, que lo hace preocuparse no solo por las personas, sino por todos los seres vivos que hay a su alrededor. Y es por eso que le preocupa tanto que las personas no olviden a Algernon y dejen flores en su tumba. Pero, ¿tú qué piensas? Cuéntame si has leído este libro o si te interesaría leerlo. Siempre me da mucha curiosidad conocer otros puntos de vista, en especial en libros que tratan temas como este. Por lo pronto, hemos llegado al final de este episodio y mientras nos encontramos de nuevo, cuídate, cuida de las demás personas cerca de ti y no olvides que eres una persona sumamente especial, no importando lo que nadie te diga. Y nos vemos en la próxima.